Venezuela, la información publicada por el Ministerio Público señala que el exfuncionario fue detenido el domingo en la madrugada por la presunta comisión de delitos que atentarían contra los intereses del país. A esta hora quiero conversar con Andrés Rojas Jiménez, periodista especializado en economía y petróleo, editor de Petroguía, conductor del programa 2 más 2 en Unión Radio. Buenos días y bienvenido, Andrés. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Un saludo para ti, Shirley, para tus oyentes y por supuesto tu equipo de producción. Por favor. Bueno, Andrés, ¿en qué contexto se da la detención de Pedro Tellechea? Mira, de hecho, estos comentarios comenzaron a surgir sobre lo que podría afrontar el exministro Tellechea desde el momento que el presidente Nicolás Maduro, a finales de agosto, hizo una remoción de todo su gabinete. Tomando en cuenta que él tenía, pues, desde el año 2023, primero desde inicio de 2023, la posición de presidente de PDVSA, y recordemos que en marzo del año pasado, el presidente Nicolás Maduro, a raíz de la detención de Tarek El Aissami, decide también darle la posición de ministro del petróleo, ¿no? Eh, Desaparece de los dos cargos, se hace una remoción por completo de no solamente del equipo directivo de PDVSA, Shirley, sino en general de todas las filiales. Es decir, prácticamente, al menos en lo personal, nunca había visto, desde que le tengo dando cobertura, que con la entrada de nuevas autoridades se hiciera una remoción por completo de todo el equipo que acompaña, pues, a todo lo que está alrededor del Ministerio del Petróleo y de PDVSA. Y él asume la cartera de Industria y Producción dentro de una posición y una trayectoria que no se correspondía tanto con lo que había sido su evolución, aunque hay que mencionar que él viene del mundo militar. Entonces, esto digamos, empezaron, al menos en lo personal, llegué a escuchar varios rumores sobre que podrían abrirle investigaciones, y el pasado viernes se confirma la remoción de él en esa cartera de Industria y Producción por el empresario Alex Saab, y fue cuando, digamos, empezaron a intensificarse los rumores. Vale decir que él emitió un comunicado, tomando en cuenta que desde hace ya casi 2 meses los funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro no utilizan la red social X. Él la utilizó para decir que fue una decisión difícil, pero que la tomaba estrictamente por razones de salud, sin entrar en mayores detalles. Ahora, ¿esta detención tomó por sorpresa al entorno cercano de Tellechea? Sí, hay partes que sí, digamos, de lo que sabemos, hay partes que se siguen tomando en cuenta. Te diría que la gestión del exministro, digamos, trató de buscar mejoras en lo que tiene que ver con los ingresos de los trabajadores por la vía de bonificación, que es lo que se podía hacer, y es lo que explica los videos, Shirley, que cuando hubo el cambio de ministro y de autoridades, lo que ocurrió en la sede de la Campiña, cuando él ya oficializó su salida de la doble posición de ministro del Petróleo y presidente de PDVSA. Sin embargo, Shirley, hay todo un entorno, digamos, hay que recordar que el exministro de Tellechea, ¿cómo se da a conocer, no? Y recordemos que cuando el gobierno del presidente Petro decide reconocer a las autoridades de monómeros nombradas por el presidente Nicolás Maduro, por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, en ese momento Tellechea era presidente de Pequibén. Durante la gestión, te diría que tanto en la época del presidente Hugo Chávez como del presidente Nicolás Maduro, la gestión del presidente de Pequibén ha sido muy de bajo perfil. Eso sin contar que, digamos, lo que es la producción de Pequibén como tal se ha visto minimizada, y esto recoge lo que han sido las distintas declaraciones que han dado sobre todo los gremios agrícolas, tomando en cuenta que buena parte de los insumos de fertilizantes los producía Pequibén. Él toma notoriedad en todo lo que tuvo que ver con los actos de la toma de monómeros. Monómeros es una empresa colombiana, 100% capital venezolano y filial de Pequibén, y designa personas allegadas a ese entorno que él tenía, digamos, obviamente con el aval del gobierno del presidente Nicolás Maduro, y él toma notoriedad. De hecho, el propio presidente Maduro lo elogió
por lo que fue asumir el control de monómeros, y a finales del año 2022 remueven a Asdrúbal Chávez como presidente de PDVSA. Él asume la presidencia de PDVSA, y después en marzo de 2023, cuando se oficializa como todo el tema del escándalo de la PDVSA, que se ha dado a llamar PDVSA Cripto, él es nombrado con esa doble posición. Y bueno, unas instrucciones precisas, de hecho lo recogió los medios oficiales, de lo que fue la instrucción de tratar de sanear todo lo que eran las cuentas y la forma de hacer negocio del sector petrolero venezolano, comenzando por la cabeza, que es PDVSA. Ahora, ¿de qué se le acusa al ministro, al exministro? Mira, el comunicado de la Fiscalía, de hecho ayer se esperaba, al menos era un poco lo que había escuchado de los periodistas que le dan cobertura a todo el tema judicial, y por supuesto eso incluye la Fiscalía, que podía haber que podía dar una declaración del fiscal, como ha ocurrido en otros casos, que lo hemos visto y que usualmente ocurren como en horario del mediodía. Eso no se dio así, más o menos como 10:30, 11 de la mañana, se difundió un comunicado, está firmado por él. Se habla, digamos, de la entrega de lo que es los sistemas de lo que llaman el cerebro de PDVSA, que es, digamos, todo lo que controla principalmente, lo que entendemos, ¿no? De lo que controla principalmente lo que son los flujos de comercio de la estatal a una empresa norteamericana. Vale mencionar que el ministro Tellechea, digamos, hay una parte de finales del año pasado y hasta mayo de este año, donde él gozó, digamos, de la posibilidad de hacer negocios con empresas norteamericanas, porque el gobierno de los Estados Unidos otorgó una licencia que permitía ese tipo de ciertas negociaciones con empresas, ¿no? Hay que ver, digamos, cuando se ven más los detalles, porque también se menciona en el comunicado que hay otros cargos que él afrontaría que desconocemos cuáles sean. Es decir, porque aquí hay un tema que ha habido, que es por lo que viene de la época de la gestión de Tarek El Aissami, por la forma como se dieron los contratos de exportación petrolera en barcos que no se cobraron, diferenciales desde el punto de vista de precio. Entonces hay que esperar si este caso de ministro Tellechea tiene un elemento distinto con respecto al de la PDVSA Cripto, porque se habla ya directamente de una contratación a una empresa norteamericana para el cerebro de PDVSA, pero también incluiría eventuales contratos de suministro que se hayan otorgado durante su gestión. Sí, creo que se menciona en el comunicado también presuntos delitos de corrupción. Ahora, me parece interesante hacerle perfil. ¿Estuvo Tellechea siempre muy cerca de Tarek El Aissami? ¿Era también parte del equipo? Mira, él fue designado cuando, recordemos que Tarek El Aissami asume el Ministerio del Petróleo. Primero hay que recordar que antes de marzo del año 2020 veníamos de una caída de la producción muy fuerte, y el presidente Nicolás Maduro designa a Tarek El Aissami como presidente de la Comisión de Reestructuración y Recuperación del Sector Petrolero, que por cierto llevaba el nombre de Ali Rodríguez Araque. En ese momento era como una comisión que estaba por encima del exministro Manuel Quevedo. En la gestión de Manuel Quevedo, teniendo también el doble cargo de ministro y presidente de PDVSA, la producción cayó un mínimo por debajo de los 400.000 barriles diarios. Viene en este equipo Tarek El Aissami como ministro, Asdrúbal Chávez como presidente de PDVSA, y al poco tiempo hay unos cambios en Pequibén y entra Pedro Tellechea. No te podría precisar la fecha que entra Tellechea, tendría que revisarlo porque no lo tengo preciso, pero él toma notoriedad, te diría, a finales del año 2022, justamente con la llegada del presidente Petro. Toca definirle al gobierno colombiano qué va a pasar con Monómero. Si sigue por una directiva que así había sido nombrada por la Asamblea del 2015, mayoritariamente por la oposición, o acepta
la directiva nombrada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, y hubo un pronunciamiento de una organización del gobierno colombiano que se llama Super Sociedad, que decide ese rol al gobierno del presidente Nicolás Maduro, y es donde pasa a jugar un rol el ministro Tellechea. Eso contado también, digamos, dentro de un esfuerzo que se hizo en general en ese tiempo, que te diría que de tratar de mejorar la eficiencia de Pequiven, porque Pequiven afrontaba problemas de que no recibía gas natural, tenía facturas por cobrar de distintos entes oficiales. Entonces, bueno, ahí hubo una gestión, pero te diría que fue dentro de todo un entramado que no solamente incluía la gestión de Tellechea, sino de las acciones que llevaba adelante esa comisión que nombró el presidente Maduro. Ahora, ¿cuál es el balance de la gestión mientras estuvo en el cargo Tellechea, ¿no? En cuanto a la producción de barriles de petróleo diario, ¿logró un aumento o no? Mira, si tú ves las cifras, sí. Es decir, pero aquí hay que poner las cosas en su justa medida. Es decir, él gozó del momento de las licencias. Es decir, la licencia Chevron, por ejemplo, se otorga prácticamente a finales de la gestión de Tarek El Aissami, pero cuando tú empiezas a ver los registros de incremento de producción o de incremento de exportaciones a Estados Unidos después de 5 años sin hacerse, eso básicamente quien lo recoge es la gestión de Tellechea, pero aquí hay un factor fundamental que es el otorgamiento de las licencias. Entonces te menciono primero el caso de la licencia de Chevron, la 41, que es lo que ha permitido alcanzar incluso récord de exportaciones a los Estados Unidos. A finales del año pasado se otorga la licencia 44, que venció en 31 de mayo, que recordemos, Shirley, lo hemos conversado en otras oportunidades que me has invitado, que estaba sujeta pues a ciertos condicionamientos políticos. Esa licencia que permitió, que a veces se pasa por bajo de la mesa, esa licencia permitió ya ni sencillamente que PDVSA directamente pudiera vender petróleo y productos refinados. Cuando uno ve la data del Departamento de Energía de los Estados Unidos, uno se da cuenta que desde finales del año pasado hasta principios de junio, se vendieron directamente no solamente petróleo crudo, sino productos refinados. Y eso directamente lo hizo fue PDVSA. Eso no es atribuible todo a Chevron. Pero eso era porque había una licencia que gozaba de esa ventaja. Y hay un elemento adicional, Shirley, que quiero comentártelo, y tiene que ver con Tellechea también, pero eso obedece no a gestión de él, sino de condiciones de mercado. Sí. Es decir, el precio del petróleo tuvo un repunte todavía hasta prácticamente abril de este año. Se alcanzó un pico en el caso del petróleo venezolano, pero después hemos visto un descenso continuo. Pero, digamos, ese incremento del precio del petróleo, que se ajusta a las condiciones de mercado internacional, también aparece como en la foto de su gestión. Sí, pero claro, es insisto, decir, no se sabe si es la eficiencia o las condiciones de mercado que favorecieron no, a es que una hubiese estado condición de allí. mercado, sin Claro. lugar a dudas. Y un dato adicional, Shirley, los niveles de descuento, gracias a las licencias, se redujeron significativamente. Esos niveles de descuento, después que cesó la licencia 44, han vuelto a aparecer. Esos descuentos superiores a $20, en algunos casos, sobre todo en los contratos que se envían a China, ya ni sencillamente tú, por ejemplo, en enero, febrero, marzo, abril, tú los ves todavía, pero en unos niveles muy reducidos. Fíjate, Andrés, uno ve la cronología, todos aquellos que han pasado en estos últimos años por esa cartera, la mayoría pues algunos han estado presos, otros pues están prófugos, ¿no? Si ves la cronología de aquellos que han pasado por ese cargo, ¿no? Poco, digamos, entender el contexto y la circunstancia en la que se da este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, oye, uno como venezolano se aspira a tener que quien conduzca los destinos de una empresa, nuestra empresa estatal, oye, sea una persona honesta que pueda distribuir esa renta para todos los venezolanos, ¿no? Las personas que han estado allí, pues la mayoría pues han terminado presas por delitos de corrupción. Mira, sí, fíjate que de 8 ministros que ha tenido los dos gobiernos del presidente Nicolás Maduro, tomando en cuenta que estamos en su segundo mandato, 5
tienen imputaciones por parte de la Fiscalía. Uh-huh. Uno, digamos, el primero, que es el de Rafael Ramírez, está fuera del país, viene de la gestión del presidente Chávez, pero fue el ministro del Petróleo al inicio y presidente de PDVSA al inicio de la gestión de Nicolás Maduro. Después tiene los casos de Nelson Martínez, que falleció estando detenido. Está el caso de Eulogio del Pino, que aún no se sabe, digamos, cuál va a ser la resolución de ese caso. Después tienes el caso de Tarek El Aissami, uh-huh. Y después tienes ahora el caso de Tellechea, ¿no? Digamos, los únicos que no aparecen dentro de esa lista está el caso del mayor Manuel Quevedo, el caso de Asdrúbal Chávez, y bueno, por supuesto no se puede incluir en eso porque apenas está comenzando las nuevas autoridades. Te agradezco mucho, Andrés. Lo único, información que no se ha aclarado, Pedro Tellechea está detenido, el entorno que trabajaba con él también. ¿Tienen información sobre eso? Porque hasta el momento entiendo que el Ministerio Público no lo ha confirmado. No, lo que ha habido, digamos, que se han difundido de manera extraoficial y básicamente por redes sociales, creo que responsablemente ningún medio, digamos, porque no tenemos algunas fuentes, pero hay contradicción en los nombres, uh-huh. ¿no? En lo personal he visto unas listas, pero después las contrasto con otras listas y hay discrepancia en nombres. Entonces, imagino que en las próximas horas o quizás hoy mismo hay un nuevo comunicado, un pronunciamiento por parte de la Fiscalía, pero entendemos que sí, porque obviamente, es decir, la contratación de lo que llaman el cerebro de PDVSA no es una decisión que compete a una persona, es decir, compete a una directiva, compete a un equipo que tomó esa decisión. Te agradezco mucho, Andrés Rojas Jiménez, periodista especializado en economía y petróleo, editor de Petroguía, conductor del programa 2+2 en Unión Radio. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Onda, la superestación. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día. Onda, la superestación. 107.9. En Shirley Radio. Con Shirley Barnaghi. Bueno, hoy he invitado a Luis Oliveros a propósito de, lo que en materia económica está en boca de todos. Incluso ayer hubo una campaña en redes sociales contra el dólar paralelo. No compro más a paralelo, es lo que repiten algunos usuarios. Es una protesta digital que de alguna manera se ha dado. De hecho, hemos hecho una encuesta en mis redes sociales. ¿Le han cobrado a paralelo o a BCB? Pero esto va más allá de un tema, una postura, una crítica. Habla de una brecha que hay entre el tipo de cambio oficial y la tasa del mercado paralelo. Creo que es importante que Luis nos dé su orientación por qué ocurre, digamos, esto en este momento, después de que durante tanto tiempo esto había estado estable, incluso pues ya la gente estaba abierta a recibir sus pagos, claro, a dólar BCB, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo y por qué en este último tiempo ha pasado que, lo que vengo describiendo ahorita, ¿no? Esta distorsión. Buenos días, Shirley. Buenos días, muchachos. A ver, tenemos lamentablemente una brecha cambiaria, digo lamentablemente porque ese porcentaje que ya supera los 2 dígitos genera distorsiones en una economía que ya tiene suficientes problemas como para también sumar esto, ¿no? A ver, hablemos de las cosas buenas. Hemos tenido una estabilidad cambiaria, por lo menos lo que es el dólar del Banco Central. La gente no se acuerda, pero el dólar Banco Central comenzó este año en 36 bolívares por dólar. Todavía no llega a 37. Sí. Y ya estamos en septiembre. Había una estabilidad que sin duda alguna es una buena noticia, porque estabilidad cambiaria siempre es una buena noticia. El tema es que hemos tenido una inflación cercana al 10% acumulado, y esa inflación debería, verse reflejada en la tasa de cambio, que también es un precio en la economía. Cuando eso no ocurre, cuando la tasa de cambio no está reflejando esa inflación, obviamente los agentes empiezan a darse cuenta que aquí hay una distorsión, aquí hay un problema, aquí hay una brecha. Y es lo que estamos viendo en la tasa de cambio, vamos a llamar la tasa de cambio paralela. Un inciso.
hacer una campaña para que no te cobren a tasa de cambio paralela, yo creo que ya nosotros estamos muy grandes para esa gracia. La vimos hace unos años. En varios comercios lo que hacen es que te aumentan los precios y te cobran a tasa de cambio oficial, pero le estás pagando paralelo. Y en otros comercios, yo estuve ayer en un comercio, no voy a decir el nombre, te cobran a tasa de cambio de euro, ¿no? Al euro. Y el euro, cuando tú ves, bueno, ¿por qué euro? No, tú puedes pagar en dólares, es dólares, solamente que el euro tiene 10% más que el dólar, ¿no? Entonces ya ahí estás pagando una tasa de cambio paralela. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, porque la demanda de dólares en la economía no está siendo totalmente satisfecha en la tasa de cambio del Banco Central, en el mercado cambiario del Banco Central, en las intervenciones cambiarias. Aunque ayer hubo una intervención. El ritmo de intervenciones ha estado muy parecido al del año pasado. Tal vez el único pico fue en julio, obviamente el tema de elecciones. En promedio se han cotizado, se han vendido cerca de 400, 500 millones de dólares mensuales. Ese mes fueron casi 1.000. Entonces, claro, es un tema de elecciones. Pero en líneas generales hemos tenido más o menos el mismo movimiento que el año pasado. Pero bueno, este año ha habido más crecimiento económico. El mismo Banco Central habló, primer semestre del año, 8%. Pero adicionalmente tuviste episodios donde el riesgo, el tema de la incertidumbre política, todo eso hace que la gente demande más dólares por si acaso. Entonces estás teniendo una demanda que no está siendo satisfecha. Y bueno, tú eres un comercio, necesitas X cantidad de dólares. Tal vez por vía Banco Central solamente estás obteniendo una parte, la otra parte tienes que buscarla en otro lado. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay una estabilidad, hay baja inflación y hay estabilidad cambiaria, los venezolanos todavía tenemos el chip de los dólares. Y mucha gente duerme más tranquila teniendo dólares en la cuenta que teniendo bolívares. Y eso es una realidad. Por más que nos quieran vender algunos colegas y el mismo gobierno que, bueno, ahora el número de transacciones en bolívares está creciendo de manera importante. Bueno, claro, porque la gente ahora prefiere pagar todo en bolívares y no usar sus dólares. Entonces, tenemos una economía que sigue estando dolarizada, que el venezolano sigue estando pensando en dólares, porque bueno, es un tema de credibilidad. Oye, qué bueno que tenemos estabilidad cambiaria, qué bueno que hay una inflación baja. ¿Es sostenible en el tiempo? Mira, yo creo que sí, yo creo que no vamos a ver problemas de inflación importantes en los próximos meses, pero siempre hay una oportunidad de que eso ocurra, siempre hay un tema de, oye, un ejemplo, que vuelvan las sanciones, que Venezuela, hay toda una campaña ahora para que Venezuela no venda petróleo, y eso indudablemente afectaría tanto al mercado cambiario como a la inflación. Sí, fíjate que es interesante lo que dijiste, esta campaña que se ha hecho, que no vas a pagar a dólar paralelo, ¿no? Pues es interesante, digamos, la postura del comercio y también del consumidor, ¿no? Creo que no hay como claridad en dónde está el problema, por eso fue la pregunta, ¿no? Claro. Sí, bueno, realmente es viveza del comerciante. Mira, si el comerciante su demanda de divisas la satisface en un mercado que no es el oficial, sino que tiene que ir al mercado paralelo y conseguir esos dólares al mercado paralelo, eso es con lo cual él está reponiendo su inventario. Si él vendiera a una tasa de cambio inferior, está perdiendo, ¿no? Pero yo le digo a la gente siempre, tú llegas a un sitio y no te gusta ese precio porque crees que señor, a nadie lo están obligando a comprar en ese sitio, vaya a otro lado y listo. Entonces te pones a hacer unas campañas, el culpable, y a mí no me gusta que como que nos enfrentemos. Sí. O sea, el culpable es el comercio que me está vendiendo más caro. Pero ¿cuál es el comercio? Una panadería, por ponerte un ejemplo. Bueno, en Caracas hay varias panaderías. Y en una misma acera puedes ver hasta 2 panaderías. Señor, camine 10 metros y compre en otro lado si no le gusta ese sitio. Nadie lo obliga. O sea, y ya creo que estamos viejos para culpar de los problemas económicos, sobre todo al empresario, al quien está vendiendo a la tasa de cambio paralela. Yo creo que estamos muy grandes ya para esa gracia, pero entiendo y lo vi, y me parece que todavía hay un sector de la población que no aprende, que no ha entendido lo que pasa en Venezuela. Sí. Ahora, lo otro es, la frecuencia de las intervenciones. La medida que haya más intervenciones, supongo yo que esa brecha se reduciría, ¿no? Mira, ahí hay 2 temas, ¿no? La frecuencia y el volumen. Se necesita más dólares, sí, viene la parte de la época del año donde más se demanda, donde va a aumentar la cantidad de dinero en la economía, por todo lo que sabemos, que pasa entre octubre a diciembre. Sí. Eso es obvio, va a haber más demanda de dólares. ¿Cuál va a ser el comportamiento del Banco Central? Uno esperaría mayores intervenciones cambiarias para calmar. Pero ¿qué esperaría uno también, por lo menos desde el punto de vista económico teórico?
que el Banco Central dejara deslizar un poco más la tasa de cambio, que se acercara más hacia ese 40 y piquito, y ya como que calmas un poco esa brecha, esa diferencia, y tal vez no ves tantos problemas entre esa tasa de cambio paralela y esa tasa oficial del Banco Central, que no es oficial, es una tasa de un promedio de la banca. Pero uno ve cómo se está comportando el Banco Central, y yo en lo personal no creo que vayan a dejarlo deslizar. Ojo, dejarlo deslizar no es que vamos a tener una inflación importante, no, para nada. Creo que hay muchos precios que ya están absorbiendo esa diferencia y hay muchos precios que están tendiendo hacia esa tasa de cambio paralela. Y yo creo que sería una manera de sensibilizar, de acercar un poco más al equilibrio lo que está pasando. Sí, sincerarla. Sincerarla, esa es la palabra. Creo que es la palabra más adecuada. Exacto. Ahora, Luis, a pesar de todo lo que ha ocurrido, incluso la circunstancia política que tiene, lo has dicho, algún tipo de incidencia en el ámbito económico, ¿Venezuela puede seguir creciendo? Claro que sí. A ver, primero, si bien es cierto que lo que ha pasado en el tema político y lo que va a seguir pasando genera incertidumbre, hay 2 fechas que son fundamentales para los venezolanos en los próximos meses. La elección de los Estados Unidos, 5 de noviembre. Es muy distinto tener a Kamala como presidente a tener a Trump como presidente. Y lo otro, el 10 de enero, la juramentación. Pero en el interín, esta es una economía que se sigue moviendo. A ver, hay gente que dice que tuvimos un agosto muy malo desde el punto de vista económico, pero tú hablas con grandes empresas y te dicen que ellos vieron una estabilidad en sus ventas. A pesar de todo lo que nos pasó en agosto y todo lo que vimos que pasó, pero hay una estabilidad. Y tú ves un cierto ritmo económico, o sea, tú sigues viendo comercio, sigues viendo y sigues obteniendo resultados de que, oye, sí hay incertidumbre. Muchas empresas te dicen, estoy esperando a ver qué invierto, pero la cartera de crédito sigue creciendo, las ventas siguen moviéndose, la publicidad sigue pautando. Nosotros en la Universidad Metropolitana tenemos mañana una feria de empleo donde 92 empresas se anotaron. O sea, no es que las empresas dijeron, no, yo no estoy buscando gente, no. Tenemos récord, 92 empresas y hay otras que quieren entrar. Entonces tienes una economía, porque mucha gente dice, bueno, después de lo que pasó en el 28 la economía se murió. Mira, es muy difícil que la economía se muera, obviamente... Pero es más pequeña, quizás, mucho más pequeña. Claro, es que tiene una economía mucho más pequeña porque tuviste un 2013 a un 2020 que caíste 80%. Una economía muy pequeña. A mí no me gusta mucho esa palabra, pero hay colegas que dicen que es una economía enana. Claro, una economía que perdió, agarra un pastel, lo picas en 4 y perdió más de 3 partes de esas 4, las perdió en 7 años. Ahora se ha estado recuperando. Hay números positivos en crecimiento. Fede Cámaras dijo que para este segundo semestre esperaba un crecimiento de la economía privada de 4%. ¿Que es suficiente para recuperar lo que hemos perdido? No, esta es una economía que necesita crecer a 2 dígitos. Pero bueno, hay que hacer cosas, ¿no? Todavía falta mucho, tenemos temas institucionales, falta por lo menos el tema de los servicios públicos. Ahí hay que hacer algo, porque ciertamente ya en Caracas estamos sufriendo los problemas que no los habíamos sufrido en el interior del país, es muy fuerte. Crédito, la brecha cambiaria, hay innumerables problemas, el tema impositivo también está afectando. Entonces, mira, hay cosas todavía por hacer para que Venezuela crezca. Ahora, ¿la incertidumbre ayuda? No. La incertidumbre política no ayuda. El tema petrolero no está ayudando. No está ayudando porque Venezuela debería tener mayores posibilidades de incrementar producción petrolera y hoy tenemos una incertidumbre de si van a volver a venir las sanciones y va a salir, por ejemplo, Chevron. Pareciera que no, por muchas cosas, entre eso porque se tiene que cobrar una deuda. Y hay mucho ruido con el tema de Repsol, a pesar de que tú también lo dijiste hoy, el presidente se reunió con Repsol. Sí, ayer. Pero hay sectores que están empujando para que estas empresas se vayan. Y hablando del tema cambiario, si estas empresas se van, ellas son responsables de cerca de la mitad de los dólares que se mueven en ese mercado. Entonces tú dices, bueno, está bien, porque mucha gente pregunta, ¿cómo me llega a mí Chevron y Repsol a mi bolsillo? Eso a mí no me llega, yo no gano nada de eso. Bueno, tú ganas en estabilidad cambiaria e inflación gracias a los dólares que ellos colocan en el mercado. Entonces, esto es una economía que es muy frágil, que tiene posibilidades importantísimas para crecer, pero que bueno, pareciera que hay que juntar todos estos factores y empezar otra vez a pensar en crecimiento económico. Sí, tal otro también es, lo hemos hablado en otras oportunidades, bueno, nosotros por nuestra cercanía, digamos, geográfica, siempre somos un país que piensa en lo occidental, en los países occidentales, en las empresas occidentales. Pero ¿qué pasa también con las otras empresas que también son jugadores duros internacionalmente? Sí. Y que además son aliados y tienen cercanía con el gobierno venezolano? Estamos hablando de Turquía, Irán, China. Claro.
el gobierno venezolano, digamos, económicamente, puede crecer solamente entendiéndose con ese lado del mundo? Mira, tendrías un crecimiento más limitado, ¿ok? Porque Venezuela, vendiendo petróleo hacia allá, tiene una competencia importantísima, comenzando por Rusia, por todo lo de la invasión. Pero es que adicionalmente, el mercado natural de Venezuela siempre ha sido Estados Unidos y Europa. Entre otras cosas porque te quedas demasiado cerca. Sí. Tenías un Citgo que era como tu brazo comercial. Y tenías empresas norteamericanas, y el caso de Chevron, y tenías a otras, que vendían el petróleo que extraían aquí y lo vendían en Estados Unidos. Y la diferencia de tiempo es 5 días versus un mes. O sea, puedes hacer muchísimas cosas vendiendo en Estados Unidos. Aparte que había unas facilidades de pago, todo esto, ¿no? Aquí también quiero hacer un inciso porque yo quiero que mi país crezca. O sea, yo tengo una postura política, pero yo quiero que mi país crezca independientemente de la postura política. Yo no voy a esperar que el país no crezca y que nos vaya mal, porque a lo mejor en lo político no está pasando lo que yo quiero. Porque yo vivo aquí aparte, y porque yo tengo mis intereses aquí, y a mí me gusta, yo quiero que las cosas salgan bien. Entonces, oye, que el tema político va, o sea, desde mi punto de vista tal vez va muy mal, o va muy bien. Eso no debería cambiar, que yo quiero que las cosas mejoren en Venezuela, porque al final si las cosas van mal, nos va mal a 28 millones de venezolanos que estamos aquí adentro. Entonces, mira, yo creo que en este momento Venezuela necesita de toda la ayuda posible desde el punto de vista de crecimiento económico, que tengamos buenas relaciones con Estados Unidos, que tengamos buenas relaciones con Europa y que podamos venderle petróleo a todos ellos, aparte de otras cosas que podemos vender, pero como es nuestro principal producto de exportación, queremos vender ese petróleo. Y más, pero el problema es que, bueno, tenemos limitantes para producir y PDVSA tiene innumerables problemas y necesita ayuda, necesita empresas extranjeras y sin duda necesita Chevron, por ejemplo. Bueno, fíjate, por ejemplo, el modelo chino, ¿no? Que siempre se habla de esto. Bueno, control político, pero una economía libre de mercado, sí. ¿no? Es decir, eso es posible, digamos, en Venezuela, que lo político no tenga incidencia en lo económico. Mira, es difícil, es complicado, entre otras cosas, porque el sector público tiene una incidencia muy importante en la economía, entre otras cosas por la venta petrolera. El tipo de cambio, que es una variable fundamental y que es uno de los principales drivers de lo que es la inflación, tienes al sector petrolero como su principal bastión, ¿no? Y aunque y yo estoy de acuerdo con que tenemos que abrir más ese sector petrolero a la inversión extranjera y a empresas privadas, nacionales y extranjeras, creo que todavía falta mucho para eso. Falta un consenso político que hoy pareciera que está mirando hacia otro lado. Ojalá que ocurran esos cambios. Yo siempre he estado de acuerdo en que haya una separación. Lo político para un lado y la economía para otro. Eso sería una maravilla. Y ojalá y eso ocurra, no lo veo en Venezuela en el corto plazo. Y una de las cosas interesantes de China analizar, de muchísimas cosas, porque de verdad que han sacado mucha gente de la pobreza, es el tema institucional. O sea, las instituciones, en el punto de vista de negocios, son bastante independientes. Y un empresario puede sentirse tranquilo y puede sentirse relajado en el sentido de que las instituciones lo blindan para él poder hacer su actividad económica. En Venezuela todavía nos falta cierta fortaleza institucional, que es uno, creo, de los problemas que tenemos. Oye, que Venezuela pueda importar el modelo chino. Mira, sería bueno si podamos crecer a esas tasas. Yo lo veo un poco complicado, un tema de productividad, un tema creo que es más difícil ir hacia allá. Yo creo que el modelo venezolano hay que perfeccionarlo, hay que mejorarlo y hay que entender que, bueno, nosotros tenemos nuestras particularidades y una economía muy distinta, pero que tenemos innumerables ventajas que no estamos aprovechando. Mucha gente dice, no, es que el petróleo ha sido nuestro principal problema. ¿Es el petróleo o lo mal gerenciado que tú lo has hecho? Y el desastre gerencial que tú has hecho en 100 años, porque no solamente ha sido en estos años, en 100 años, oye, nos ha llevado a una situación. Venezuela es un caso de estudio en las universidades sobre qué no hacer para uno administrar petróleo. Sí, lo otro es, ¿quién sostiene actualmente la economía? Sí, si tú hablas en términos de porcentaje. Porque bueno, también de alguna manera en Venezuela hay muchas Venezuelas. Muchísimas Venezuela. Entonces, bueno, también se estima que a raíz de la situación política haya gente que, política y económica, sobre todo la política, bueno, hay gente que decida tomar la decisión en este año de emigrar, como pasó en otros años. Entonces la pregunta es, bueno, ¿quién sostiene la economía? Realmente es una economía que se mueve lento, crece poco, pero ¿quién la mueve también? Mira, es una economía
pequeña todavía, una economía que debería moverse mucho más de lo que se está moviendo, es una economía que tiene temas de consumo importantes, la gente no gana tal vez lo que debería estar ganando para poder subsistir, para poder tener un mejor nivel de vida, un mejor nivel de vida, pero tenemos problemas de una economía tan pequeña que le cuesta traer inversión y que con todo lo que ha pasado le cuesta hasta el mismo venezolano pensar en inversión porque hay temas de incertidumbre. ¿Quién la mueve? La mueve el Estado, la mueven empresas privadas, que sin duda alguna tienen un papel importantísimo. Mucha gente, por ejemplo, a mí no me gusta cuando critican al empresario, oye, pero es que hacer negocio en Venezuela tiene un conjunto de facetas que yo digo que es verdaderamente valiente quien se levanta y dice voy a invertir, voy a seguir trabajando en Venezuela. Y no estoy hablando de que solamente tenga una tasa de rentabilidad, es que la tasa de problemas que tú te enfrentas cada día, por eso que tenemos unos niveles de emprendimiento gigantescos. Pero al final, ¿quién la mueve? Yo creo que también todos los venezolanos, porque mucha gente dice, bueno, somos flojos. Bueno, parece a las 4 o 5 de la mañana en las entradas de Caracas y vea cómo gente está saliendo, o en las entradas del metro. Al final somos los venezolanos que la movemos. Creo que nos hace falta más ayuda gubernamental para dejar que la empresa privada trabaje mejor. Yo creo que una de las primeras políticas que debería estar pensando el gobierno, yo sé que tiene un tema fiscal importante, es bajar la presión fiscal para que las empresas tengan más oportunidades de reinvertir y hasta de pagar mejores sueldos. O sea, ¿cómo es posible, por ejemplo, que en el último impuesto, este impuesto de las pensiones, colegios y universidades tengan que estar pagando eso? 9%. 9% de la nómina, o sea, es un cargo importantísimo que las empresas, en el caso de las empresas, deberían estar pensando en reinvertir eso, y en el caso de las universidades, pagar mejores sueldos o pensar en más investigaciones que sin duda alguna repercuten mejores cosas para la sociedad. Sí. Creo que ahí hay muchos temas que se deben hacer. El tema tributario de simplificar. Tú le preguntas a un empresario cuántos impuestos paga, te puedo hablar de 30, 40. ¿Y cuántas son las tasas? Es una locura. Creo que hay un tema de simplificación que es importante y que repercute. Yo creo que si el gobierno lo ve como en el corto y mediano plazo, vas a ver un sector privado creciendo más y pagando más impuestos si tú dejas de esos impuestos del 9% y otros más empiezas a sacarlos de la mesa. Yo tengo que ir despidiendo, pero fíjate cosas que pasan actualmente, esos desafíos que se enfrentan tanto el empleado como el empleador. El comercio legalmente pues tiene que cobrar a BCB, pero si tú el empleado, le pagas a BCB, oye, el empleado no va a estar muy contento, ¿no? No. Entonces aquí el tema es, ¿cómo logramos? Y la empresa quiere, pero no tiene dólares, entonces, ¿cómo hace para pagarle en divisa? Es decir, yo creo que esta es una situación real que te estoy describiendo, Sí. que en este momento pues mucha gente en lo que es la carrera para de alguna manera insertarnos al menos alguna vez en el Mundial. ¿Logrará esta Vinotinto alcanzar el sueño mundialista visto lo que ocurrió el día de ayer? Y no solo ayer, sino la Vinotinto tiene 6 partidos sin ganar. De alguna manera el tiempo ya comienza a premiar a la selección para ver si definitivamente pues alcanza o no el sueño mundialista de la mano de Fernando Bucha Batista. ¿Qué opina Juan Andrés Daza, quien me acompaña esta mañana para analizar los resultados, el desempeño y de cara al futuro, si tendremos chance o no? Buenos días y bienvenido, Juan Andrés, qué gusto conversar contigo esta mañana. Hola, ¿qué tal, Shirley? ¿Qué tal a toda la audiencia? Con sabor agridulce, ¿no? Creo que así nos despertamos todos, ¿no? Sí, como tú comentabas, cuando hay los últimos 18 puntos disponibles, hemos logrado 4. Se comienzan a comprometer las matemáticas. Uh-huh. Y si bien la eliminatoria es larga, es paso a paso, esos pasos hay que darlos en algunos casos firmes. No es que quiere decir, ya trasladándolos al partido de ayer, que íbamos a sacar una victoria de Paraguay, cuando sí la hemos sacado históricamente, pero Paraguay viene subiendo su nivel y Venezuela tiene que asegurar sus puntos de local. Y ahí es cuando pensamos en partidos como el de Uruguay, una Uruguay que venía con un equipo que no era el llamado equipo A, que aunque no me gusta llamarlo así, pero así sea. Sí, no era el equipo, digamos, sólido. Pues. Sí. Entonces, se comienzan a comprometer los puntos y la clasificación. Ahora, tiene oportunidad. Todavía quedan algunas fechas. La pregunta es si, visto el desempeño hasta ahora, pudiese y además, no solamente el desempeño, porque creo que vamos a hablar de eso, si es el desempeño de la Vinotinto
o son los rivales a los que se ha enfrentado. ¿Sí? Realmente puede tener oportunidad con los rivales a los que se va a enfrentar en las próximas fechas. Sí, bueno, como te comento, es paso a paso y no solo eso, es tiempo a tiempo, minuto a minuto. Ayer vimos, si lo vemos desde ese espectro, vimos un primer tiempo bastante correcto, jugando de visitante, un rival difícil, duro, partido muy duro desde el punto de vista de exigencia física, desde el punto de vista anímico. Fue un partido de demasiada demanda desde todo el punto de vista para los jugadores. Y en el segundo tiempo sí pienso que ya es, a ver, si lo analizamos desde el punto de vista de los jugadores andan en una, como ustedes saben y lo hemos visto, en una disposición, en una voluntad muy franca de buscar los partidos. Ahora, hay planteamientos de juegos también, y ahí empieza a mirar un poco ya la gente a las decisiones de modificaciones, de cambios, de la lectura del juego y durante el juego, de lo que pide el juego y de lo que presenta el rival. Entonces, ahí es donde hay que ser muy fino. Ahí es donde la dirección técnica tiene que tener una lectura muy precisa de lo que puede desarrollarse en un segundo tiempo como el de ayer, que quizás pedía algunas otras cosas del juego, y bueno, se decantó por una vía que al final, bueno, no se dio. Bueno, justo te iba a preguntar eso, ¿no? Vamos a hablar de los planteamientos. El primero has dicho, bueno, creo que es el planteamiento correcto y también sé que algunos colegas, al igual que tú, opinan que se salió con un planteamiento, digamos, correcto. Pero, ¿qué pasa a lo largo del tiempo? ¿Y cómo evalúas el planteamiento de Bocha Batista, tanto el arranque como el desempeño, ¿no? Es decir, específicamente, ¿por qué y si realmente atribuyes a que eso definitivamente comprometió la victoria de ayer? Aquí algunos oyentes dicen que quizás no se le dio la lectura correcta al partido, entendiendo que para muchos era como una final, ¿no? En el sentido de que, bueno, quizás era una fecha muy importante para poder avanzar en la clasificación. Sí, bueno, esa lectura es importante porque si bien Venezuela tiene una excelente generación de relevo, el equipo para clasificar un mundial luce corto en el sentido de que quizás no tengas todas las herramientas para terminar los 90 minutos de un partido con más solidez. Entonces vimos ayer con jugadores muy vaciados, muy extenuados por esa primera parte tan desgastante. Había 3 elementos muy desgastados que, bueno, empezaron ya a pedir cambio. Y el partido, Paraguay encima de Venezuela, pedía quizás algunas otras modificaciones, otros planteamientos. Quizás por la banda derecha, a tapar un poco por ahí, que por ahí llegó la diferencia del gol. Quizás no jugar con 2 atacantes al mismo tiempo. Está bien salir a buscar el partido, pero también tienes que estabilizar el equipo atrás. Entonces, bueno, ya son consideraciones técnicas, como te digo, y tácticas, que el cuerpo técnico tiene que tener una lectura muy fina, minuto a minuto de cada partido. Y por más que el equipo, por más que los muchachos estén en una situación histórica de compromiso y de que se lo creen, bueno, los partidos hay que jugarlos y se presentan fallas, como se presentaron ayer en momentos puntuales. Rescato el debut de Ramírez en defensa, pero bueno, no es una pareja que viene jugando de centrales y por ahí te puede haber escapado un error también. O por el costado derecho, Aramburu un partidazo, Aramburu se vació completamente físicamente, no recibió los respaldos por ese sector, quizás pedía otro cambio, quizás no había que jugar con 2 puntas en el segundo tiempo. Entonces, bueno, son detalles que hay que ir afinando, pero muy rápidamente. Y una cosa es lo que comentábamos, el planteamiento inicial, y otra cosa es la correcta lectura durante el desarrollo del juego. Sí. ¿El árbitro, crees tú, que condicionó el partido? Hay críticas con respecto al desempeño de Massa como árbitro el día de ayer. ¿Cuál es tu posición con respecto a eso? Bueno, es un árbitro que no por la actuación de ayer, es un árbitro que como comentábamos ayer en la transmisión de televisión, no es muy criticado en Chile, en Brasil, en Argentina, en Copas Libertadores y Sudamericana. Un árbitro polémico. Y bueno, cuando el árbitro es malo para los dos. A mí no me gusta mucho hablar de los árbitros.
Y después, bueno, entran las consideraciones, las especulaciones, ya que, bueno, que Paraguay, que la dirección de la Conmebol es paraguaya. Esas son especulaciones de redes. Pero a mí de arbitraje no me gusta hablar simplemente porque cuando el árbitro se tiene dudas para los dos equipos. Uh-huh. Entonces, bueno, eso o al menos debería ser así. Sí, no me gusta caer en el tema de los árbitros. Los partidos hay que ganarlos en la cancha y hay que disputarlos en la cancha. Ahora, en esta oportunidad, fíjate que hablábamos en la primera entrevista, Maturín se había convertido en un fortín, pero no podemos esperar siempre ganar en casa, ¿no? Entiendo que los otros partidos no son en casa. ¿Hay alguno en casa? ¿Aquí? Sí, claro. Nos quedan 8 partidos. Nos queda Brasil en casa. En casa. Y Chile también. Chile es de visitante. Ajá. Nos queda Colombia, que cierra la eliminatoria, que puede ser un partido quizás donde nos podemos estar jugando la clasificación. Sí, aquí lo tengo, ya justo lo tengo aquí, Ecuador con Venezuela, fue en marzo 2025, Venezuela-Perú, Venezuela-Bolivia, Uruguay-Venezuela, Argentina-Venezuela. Bueno, quedan varias fechas, ¿no? Específicamente, ¿cuántas fechas quedan, Juan Andrés? Nos quedan 8. Nos quedan 8 fechas. De aquí a 8 fechas, ¿cómo has visto el desempeño? Te lo pregunto siempre y hemos cerrado varias entrevistas así. ¿Tenemos oportunidad de llegar al Mundial? ¿O crees que bajo la dirección de Bocho Batista, que esto es muy duro también, porque poniéndome, digamos, un poco del lado de la fanaticada, pero también poniendo del lado del árbitro, del director técnico, de alguna manera, entiendo que el desempeño de uno se mide lamentablemente en el fútbol a través del resultado. Correcto. Es así. Entonces la pregunta es, bajo esta dirección, ¿crees que es posible alcanzar el sueño mundialista? Bueno, hay que tener un cierre de mucha solidez. Uh-huh. Si nos trasladamos a los partidos previos, ha tenido algunas lecturas correctas. Uh-huh. En Copa América, ya trasladando a la otra competencia ajena a eliminatorias, tuvo lecturas correctas. Entonces, la duda está en, si realmente podamos tener esas lecturas correctas durante el desempeño de los juegos, porque yo insisto, por lo menos quizás en Bolivia, en la altura de 4.150 metros de altitud, salimos con un equipo, con un planteamiento que a muchos sorprendió por los elementos sobre todo utilizados en defensa y cómo planteó la defensa y el medio campo, y no se tuvo, a mi entender, quizás ha podido no ser un 4-0, con las dificultades de la altura, como digo, pero ahí está justamente la prueba de fuego para el cuerpo técnico, tener esos planteamientos iniciales y esas lecturas durante el desarrollo del juego y contar con las piezas en los momentos apropiados. Entonces, sí. Que me dices que en algunos casos se queda corto. Bueno, es corto desde el punto de vista de que sí tenemos muy buena generación de relevo, pero la eliminatoria para un mundial y una clasificación implica muchas cosas más. Entonces ahí es donde por lo menos siempre hemos hablado de la salodependencia, nuestro goleador histórico. Sí. Y y si bien ayer apareció Aramburu en la hoja de anotaciones, hay otros han hecho goles como Bello, etcétera. Nos hace falta aumentar nuestra capacidad de producción productiva y encontrar los momentos para asegurar los resultados y los partidos. Te agradezco mucho, Juan Andrés, que hayas venido después de la narración de ayer y luego, posterior los análisis. Tenemos fe, la fe es importante, pero también hay que trabajar, ¿no? Más allá del terreno de la creencia, de lo religioso, pues definitivamente. Sí. Vienen subiendo los otros también, y era previsible eso. Sí. Y Chile, siendo último, nos puede hacer pisar también un mal momento allí. Entonces es cuando las selecciones de mayor tradición o de que ya han clasificado a un mundial aprietan también el acelerador, y ahí es donde Venezuela tiene que ser muy, muy sólida para lograr la clasificación. Fíjate, aparte de los comentarios, porque hemos hecho la consulta a la gente, ¿qué opina? ¿Vamos a lograr o no el sueño mundialista?
la gente habla más que de la selección de los rivales, ¿no? Es decir, del temor al rival. Caso Brasil, caso, por ejemplo, Chile, es decir, hablan de rivales, aunque fíjate que la Vinotinto le ha ganado a Argentina en varias oportunidades, ¿no? Y es un rival temido. Me parece que quizás Paraguay, la gente pensó que no era un rival tan complejo, y fíjate que, bueno, pues sí fue así, ¿no? Sí, bueno, es que la eliminatoria es compleja, de aquí en adelante vamos en bajada. Vimos ayer 4 resultados abultados: 6-0 ganó Argentina, 4-0 ganó Colombia, 4-0 ganó Brasil. El partido más disputado el más reñido fue el de Venezuela-Paraguay, sin duda alguna, a pesar del empate de Uruguay-Ecuador a 0. De manera que, como te digo, comienzan las selecciones de tradición a pisar al acelerador, a hacerse más presentes a lo que son. Nos queda una doble fecha de noviembre, con Brasil, recibiendo a Brasil, y de visita a Chile, y creo que esas 2 fechas van. Y fíjate, nosotros le ganamos a Brasil, empatamos con Brasil en Brasil, ahora lo recibimos acá, pero Brasil viene de sacar 6 puntos ahorita de manera más categórica de lo que venía haciendo. Y Chile siempre ha sido un rival incómodo, a pesar de que está de último. Lo recibimos acá, tenemos que ganar por lo menos. Sí. Tenemos que sacar 4 puntos mínimo en la próxima fecha. Fíjate que en el caso de Argentina, bueno, uno se pregunta, bueno, logramos ese empate por realmente el planteamiento que se hizo de la Vinotinto, porque las condiciones de la cancha no eran las adecuadas, ¿no? Empiezan esas preguntas a hacerse, ¿no? Sí. Bueno, no sé qué opinas tú con respecto a eso, pero definitivamente uno se empieza a preguntar. Son todos los detalles, todas las consideraciones que hay que tomar en la eliminatoria. Bueno, yo tengo que despedirte, vale. Juan Andrés. Seguiremos hablando, nos quedan, tenemos que levantar 4 puntos, espero que tengamos buenas noticias de aquí a lo que sea el final de las eliminatorias. Juan Andrés Daza, narrador deportivo, Unión Radio. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. El ritmo que te emociona. Escucha.